La pregunta que yo me hice es, ¿cuál es el mejor tipo de vida que nosotros podemos llegar a experimentar? Todos tenemos un cierto nivel de salud, de bienestar, el que sea, de felicidad. Por tanto, el mapa ha de mostrarnos cómo navegar en un terreno incierto con la ambición, el anhelo, no solo de generar salud, bienestar, prosperidad y felicidad para nosotros, sino para los demás. Aquí el tributo al ego es muy peligroso. Es tan hábil, es tan sutil, es tan ingenioso en sus disfraces. Entonces nosotros, cuando pensemos en bienestar, en felicidad, en salud, en prosperidad, es importantísimo que pensemos no solo en nosotros, sino también en los otros. Que abramos esa mente y sobre todo que abramos ese corazón. Porque queremos seguir creyendo que este camino es un camino fácil y es un camino para héroes y para heroínas. Es un camino para desplegar nuestra realidad y alcanzar nuestra plenitud. Y con ilusión, con paciencia, que no es el aguantarse, sino el adaptarse al ritmo natural de las cosas, con compromiso, que solo significa levantarte una vez más de las que te caes, con ese espíritu, esas personas que se mueven sabiendo que van a llegar. Vamos avanzando poco a poco, a veces subimos, a veces bajamos, a veces subimos, a veces bajamos, hasta que verdaderamente esa estrella, que en el fondo está dentro de cada uno de nosotros, brilla con especial intensidad. Este camino está basado en unos principios y está basado en unos valores. Lo que ocurre es que los principios son muchas veces tremendamente contraintuitivos. ¿Y cuál es la principal dificultad de estos principios? La tremenda resistencia que ponemos a algo que para una razón no ampliada no tiene sentido. No tiene sentido vivir nuestra vida asustados, desesperanzados, con sensación de impotencia. Entender que la vida es un regalo, pero ¿cuántas veces no la vivimos como si fuera una penalidad, un sufrimiento? La arrogancia humana, la soberbia humana, se basa en creer que lo que veo yo es lo que es. Y por tanto me cierro a cualquier otra cosa. En segundo lugar, nuestra obsesión por tener siempre la razón. Y no nos damos cuenta que esto no es que sea bueno o malo, es un condicionamiento mental y daña mucho las relaciones humanas. En tercer lugar, la desconexión de nuestro cuerpo. Es impresionante el nivel de desconexión que tenemos con el cuerpo. Y es que tenemos la sensación de que el cuerpo es una máquina. Eso sí, compleja, pero es una máquina. El cuerpo tiene una inteligencia tan enorme. Hay muchas fuerzas dentro de nosotros a las cuales no les damos ni una oportunidad de que afloren. Queremos meter cabeza en todo, queremos meter razón en todo, queremos meter conocimiento en todo y no nos fiamos de una sabiduría natural que hay en el ser humano. El siguiente es la falta de control sobre nuestra mente. Esto es difícil de creer. La falta de control que tenemos sobre nuestra mente es tan abrumadora que, para que os hagáis una idea, la investigación muestra que el 46% del tiempo estamos constantemente distraídos. Aprender a focalizar la mente, aprender a conseguir que la mente se calme para que podamos ver la realidad más allá de la apariencia es fundamental. Y luego tenemos otro elemento que es el alejamiento de nuestra propia esencia. Mirad, yo esto lo digo y lo digo con tremendo orgullo. Yo creo profundamente que una de las razones por las que a veces experimentamos tanto sufrimiento es porque nos estamos alejando de la espiritualidad. Entendiendo por espiritualidad la capacidad de encontrarnos de verdad con nosotros mismos, con el otro, con la naturaleza y con los que crean, en mi caso es así, con Dios. Hemos perdido esta referencia y la ciencia no va en contra de ella. Esto no te implica para nada que tengas que abrazar ningún credo, ningún dogma. Pero podemos vivir la vida con un sentido de la trascendencia, no solo encerrados en nuestro pequeño yo. ¿Y qué ocurre cuando nosotros no cuidamos estas cosas? Porque no sabemos que pueden ser cuidadas. Pues que esto afecta a todo ello, a la salud, a la prosperidad, a las relaciones humanas, al bienestar y a la felicidad. Entonces vamos a recorrer el camino. Necesitamos tres cosas. La primera es inspiración.
Queremos hacer las cosas sin inspiración. Y cuando hablamos de inspiración, hablamos de algo que te estremece en las entrañas. Un proyecto tan apasionante, tan ilusionante, tan motivador, que dices, esto lo quiero en mi vida. Y si no hay inspiración, no puede haber fuerza. Eso es lo primero, tener un qué y un por qué que a ti te conmueva. Hoy sabemos que hay 3 cerebros. El cerebro intracraneal, el corazón y el tubo digestivo. El tubo digestivo es un cerebro y funciona como un cerebro, realmente funciona como un cerebro. Muchas de nuestras intuiciones más profundas vienen de ahí. Muchas enfermedades degenerativas del sistema nervioso central se podrían prevenir o por lo menos aminorar en su impacto cuidando mejor el tubo digestivo. Entonces, lo primero es la inspiración. Por eso hay que leer cosas que nos inspiren. Hay que acercarse a personas que nos inspiren, no a personas que nos chupan la energía, que han hecho de ello un deporte. Entrénate con un balón de reglamento. Te dejo un sofá, pero no me utilices a mí para drenarme de energía. Yo necesito esa energía por las mañanas para moverme con entusiasmo, con pasión. Yo no gasto glucosa cerebral, yo no gasto oxígeno en algo que me está debilitando, porque no te ayuda a ti, ni me ayuda a mí. Entonces, lo primero es la inspiración. Pero claro, ¿qué pasa con la inspiración? Que si le falta la estrategia, pues sales como una moto. Necesitamos encauzar eso con una estrategia que funcione. Y luego hace falta entrenamiento. Vamos a ver, hay que entrenarse. Y quien no se entrene, quien no sea disciplinado, no es ni mejor ni peor, pero no va a tener resultados. La disciplina, el esfuerzo, la dedicación son absurdos si no hay inspiración. Pero si tienes inspiración, necesitas la disciplina y necesitas el entrenamiento. Los 3 superpoderes tienen 2 dimensiones, una dimensión física y una dimensión más sutil. La dimensión física es el encéfalo humano. Sabemos perfectamente que hay una parte del encéfalo que se llama sistema límbico, le llaman a veces cerebro emocional. Sabemos que en esos núcleos, en esos haces nerviosos, tiene lugar todo el movimiento afectivo de un ser humano. Si destruyéramos esa parte enorme del encéfalo, tendríamos un ser mucho menos emocional. Por ejemplo, el sistema límbico no es que no exista en los reptiles, pero está mucho menos desarrollado. Entonces, el sistema límbico es clave. El sistema límbico, ¿de qué sale el sistema límbico? Sale tu pasión, tus ganas de hacer las cosas, tu ilusión, tu compromiso. Sale esa fiebre positiva que te pone en marcha. Pero claro, necesitamos también una estructura encefálica que tenga la capacidad de canalizar esa energía. Esas partes del cerebro son expertísimas en la capacidad de analizar, en la capacidad de negociar, en la capacidad de aprender, en la capacidad de imaginar, en la capacidad de recordar. Y en el tronco del encéfalo hay unas estructuras maravillosas, son 2 columnas que cuando se ven en microscopio parece una red, lo cual no sería muy raro en el tejido nervioso, pero aquí llama la atención el tipo de red y se llama sustancia reticular. Y la sustancia reticular que recorre todo el tronco del encéfalo, hay una parte de ella que se llama sistema reticular activador ascendente, que lo que hace es que cuando tú estás inspirado por una posibilidad, cuando tú tienes una estrategia para lograrlo, pero no sabes dónde empezar a hacerlo, esta parte empieza a activar el encéfalo de tal manera que como una linterna busca oportunidades. Y hemos podido ver que la incapacidad para aprender una cosa, cuando tú tenías una inspiración profunda, cuando tenías una estrategia aunque fuera sencilla, y te ponías en marcha como los que saben que pueden, aunque parezca que no pueden, al final aparecían cosas absolutamente tan inimaginables que lo primero que generaban en ti era sorpresa, sobresalto y admiración. ¿De dónde estaba esto? Que yo no lo conocía. La inspiración a nivel sutil, la estrategia de toda la parte de esa cognición de esas áreas prefrontales y la acción en esas manos de la capacidad de ver dónde puedes actuar. Entonces nosotros lo que necesitamos es aprender a hacer que esa maravilla, esos 100.000 millones de neuronas, 100.000 billones de conexiones, jueguen como un equipo. Y así puedes conseguir que el que parece un estudiante torpe sea un estudiante extraordinario. Y el que parezca una persona sin recursos sea una persona que sorprenda por sus tremendos recursos. La epidemia que tenemos hoy en día, no ya digo de obesidad, sino de algo que se llama síndrome o proceso inflamatorio crónico, es de no creérselo.
Los estados prediabéticos no paran de aumentar. Y nosotros pensamos que esto solamente tiene un impacto a nivel del corazón, mayor posibilidad de tener un infarto, etc. Todas cosas que no hemos oído muchas veces, pero que no nos han conmovido. ¿Qué pasaría si supiéramos que cómo comes afecta la posibilidad de que tengas o no una enfermedad de Alzheimer? Actualmente hay 35 millones de personas que padecen una enfermedad de Alzheimer. En el 2050 se calcula que serán 125 millones. Y se está estableciendo claramente una relación con el tubo digestivo. Sabemos que el ejercicio físico es capaz de aumentar el nivel de 3 sustancias, el factor neurotrófico derivado del cerebro, el factor de crecimiento del endotelio vascular y el factor proinsulínico, factor insulínico de crecimiento, y que son fundamentales para que se formen nuevos vasos sanguíneos en el cerebro, para que se formen nuevas conexiones en el cerebro, y que esto puede ser profundamente alterado o estimulado con la nutrición. Yo recuerdo la primera vez, estaba en Boston, donde escuché algo que jamás había escuchado, que es que en la ansiedad y en la depresión se ha visto inflamación física del cerebro. Lo que parecía tan sutil, parecía tan difícil de tocar o de ver, resulta que ahora tenía una dimensión fisiológica. ¿Sabéis que esa inflamación puede bajar cuando tú añades ácidos grasos poliinsaturados, como pueden ser nueces, como pueden ser pescados azules? Estamos hablando de cosas que no solamente están afectando al corazón, que es muy importante, sino que están afectando al funcionamiento de la mente. Entonces nosotros lo que queremos tener es un cerebro que funcione muy bien, porque estos tiempos no son para cerebros que no funcionen bien. Lo mismo que el ejercicio físico. Por ejemplo, el ejercicio físico aumenta el tamaño del hipocampo. El hipocampo es una estructura clave si quieres aprender cosas nuevas. El hipocampo es clave para aumentar las conexiones en las áreas prefrontales. ¿Quién no tiene que negociar? ¿Quién no tiene que analizar cosas? El ejercicio físico es clave en el crecimiento del cíngulo anterior. El cíngulo anterior es una estructura importantísima al ser humano y que tiene mucho que ver con las relaciones humanas. Hoy en un mundo de tal diversidad, donde no basta con tolerar la diversidad, sino que creo que tenemos la oportunidad de celebrar la diversidad, necesitamos cíngulos anteriores fantásticos. Pero no solo eso, el ejercicio físico baja el volumen de la amígdala. La amígdala es el centro que reacciona con ira o con miedo. ¿Cómo sería nuestra vida con menos ira o con menos miedo? Entonces, si nosotros encontramos razones de peso, razones potentes, y sentimos la inspiración y decimos, oye, esto puede mejorar mi vida, y te dan una estrategia sencilla, que no es, pues mira, todos los días tienes que ir al gimnasio 3 horas. Oiga, que no puedo. Pues claro que no puedes. Pero hay un paseíto rapidillo, donde tú aceleras el corazón y el pulmón, o sea, no es ir de escaparates, no es ir a una librería, es rapidillo, cuando tú puedes conseguir efectos beneficiosos. Entonces llega un momento en que cuando tú lo vives, ya nadie te lo tiene que decir, ya sabes que es verdad. Lo que sí sabemos, sin género de duda, es que hay que reducir drásticamente el consumo de azúcar. Y no es inocuo, no es un tema de calorías. Es un tema de resistencia a la insulina. Es una cosa radicalmente distinta. El ejercicio físico. Pues mira, el ejercicio físico muchas veces dices, hay que quemar grasa. Mirad, hay una grasa que no es la grasa normal. Es una grasa distinta. Muy diferente porque es un órgano endocrino. ¿Qué es un órgano endocrino? Un órgano endocrino es una sustancia capaz de producir hormonas. Esa grasa es la grasa perivisceral, rodea las vísceras e intraabdominal. Cuando uno hace ejercicio físico, esa grasa que está contenida en adipocitos, que no son los que puedes tener en una pierna, en un muslo, que puedes tener en el brazo, sino que están alrededor de las vísceras, empieza a liberar esa grasa, los ácidos grasos, para que se conviertan en cuerpos cetónicos en el hígado y puedan ser liberados para que los consuma el músculo. Esto es muy importante, porque el ejercicio físico es un protector enorme de los procesos inflamatorios que parecen ser uno de los factores clave en el desarrollo de enfermedades, o por ejemplo la enfermedad de Alzheimer, o por ejemplo cuadros de ansiedad o cuadros de depresión. Mirad, dormir es más importante que comer. Y siguiente tema, cuando vayáis por un caminito, vayáis a donde sea y veáis un sitio de sombra y uno de sol, os recomiendo que vayáis por el de sol. El efecto increíblemente beneficioso del sol, tomado en cantidades adecuadas, es que es buenísimo. El siguiente es el tema del bienestar, que tiene que ver con la prosperidad y tiene que ver con la mente. Vamos a ver, queridos.
No hay un solo ser estúpido en el planeta. Lo que hay son estados mentales en los cuales es imposible ser inteligente. Y hoy sabemos que hay dos estados mentales súper frecuentes, tan frecuentes que ya se han normalizado. Uno de ellos corresponde al estado mental de una persona que se siente en peligro. Llega a una reunión y se siente juzgado. Va a haber un cliente y se siente juzgado. ¿Y qué pasa? Que cuando la sangre tiene que ir a los músculos, no puede ir a la cabeza, porque la cabeza consume demasiada sangre y el organismo está interpretando que es una situación de peligro. Y lo que se está viendo mucho es un estado mental, se llama burnout, la persona quemada. Ya no es que esté agresiva o esté huidiza, es que está completamente bloqueada, completamente anulada. Entonces, si nosotros sabemos que no es un problema estructural nuestro, si nosotros sabemos que no es que nos falten neuronas, sino que a lo mejor no estamos en el estado mental apropiado, tenemos que saber cómo cambiar de estado mental. Y eso tiene una estrategia. Y luego tenemos el tema más sutil y el más complejo, que es el tema de la felicidad. Vamos a ver, la felicidad no tiene que ver, como así lo concibo yo, con el tener, tiene que ver con el ser. Por eso los anhelos del ser no se pueden rellenar con el tener. Son dos cosas distintas. La felicidad es una condición interna del ser humano que se proyecta hacia afuera en forma de alegría, en forma de serenidad, en forma de encuentro, en forma de fraternidad. Y la felicidad es una puerta a otra dimensión. Es una puerta a la trascendencia. Es decir, la felicidad como estado contemplativo donde la experiencia es radicalmente distinta al bienestar. El bienestar tiene que ver con el goce, la felicidad tiene que ver con el gozo. ¿Y esta felicidad cómo se trabaja? Cuando tú buscas ser cordial con los demás, cariñoso, amable, independientemente del lugar que ocupen en el estrato social, ofreces cordialidad a los que vienen de otros países, que están perdidos. Ves una persona, yo que sé, a lo mejor japonesa, que está con un mapa y no sabe qué nos cuesta tener un gesto de cordialidad. Es el saber desprendernos de las cosas, el saber disfrutarlas, pero no apegarnos a ellas, de tal manera que, oye, en un momento determinado las perdemos y parece que nos hemos perdido a nosotros mismos. Es entender que los cambios son la ley que impera en el mundo y en la naturaleza. Entonces, no resistirnos a esos cambios, aceptarlos, asumir que eso es así para poder empezar a transformar nuestra vida, en lugar de resistirnos frente a lo que es. Esto, por ejemplo, en temas de enfermedades es muy importante, porque cuando una persona se está resistiendo, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? El sistema inmune, que es precisamente el que tiene que defenderla frente al tumor, empieza a empeorar en su forma de trabajar. Y cuando una persona dice, mira, asumo que esta es mi situación, no me gusta, pero lo asumo, a partir de ahora, ¿qué puedo hacer? El sistema inmune es mucho más potente. La conexión con la naturaleza. Todos sabemos que cuando nos damos un paseo por el campo, por el bosque, cuando nos quedamos mirando al mar, algo nos pasa. No sabemos muy bien lo que es, pero algo nos pasa. ¿Será posible que nos veamos tan separados de la naturaleza cuando la creación ha salido de las mismas manos? ¿Será posible que nos veamos con esa situación de superioridad frente a la naturaleza? El tema de la gratitud. Gratitud es levantarnos por la mañana y encontrar algo por lo que dar las gracias a quien quieras. Es lo importante, entiendo, no es que lo focalices en alguien, sino que haya ese gesto de agradecimiento, ese gesto de gratitud, ese gesto de no dar las cosas por sentadas. Mirad, yo creo que tenemos que volver a aquello que parece que no sirve para nada, porque no es utilitario, que es momentos de recogimiento, momentos de serenidad, momentos de silencio. Vamos demasiado deprisa, y estas prisas no son buenas ni para la salud, ni para el negocio, ni para la prosperidad, ni para la felicidad. Entonces, de vez en cuando buscar un sitio donde estés tranquila, donde estés cómoda, y dejar que ese barro
que todos tenemos en la cabeza se vaya sedimentando. Poco a poco, porque la condición natural de la mente es la serenidad. Lo impostado es la turbulencia. Lo natural es la serenidad.